Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Uno de los animales más amenazados de extinción en Paraguay es el oso hormiguero, conocido como yurumí. Lo vamos a conocer hoy, con el objetivo de cuidar mejor su sobrevivencia. Habita principalmente en el Chaco y muchas veces en los alrededores de los viñales. Una planta invasiva, perjudicial para la ganadería, pero que tiene ciertas aplicaciones. Con todo esto, se encontraron los primeros colonos menonitas que poblaron el Chacó paraguayo, la colonia Meno, cuyo museo en Loma Plata visitamos hoy. El oso hormiguero gigante o yurumí, boca pequeña en guaraní. Myrmecopaga tridactyla es el mayor especie de oso hormiguero. Se encuentra en América Central y Sudamérica. Es el único representante del género Myrmecopaga. Su cuerpo mide entre 100 y 120 centímetros de longitud y su cola de 60 a 90 centímetros. Pesa de 25 a 39 kilos. El hocico es muy alargado y cónico. La lengua tiene 60 centímetros de largo y está recubierta por una sustancia adherente para capturar los insectos de los que se alimenta. Carece de dientes. El pelo del tronco, de color castaño o grisáceo, con una V negruzca y líneas blancas, es corto, excepto en el lomo, en el que se observa una crin, que se une con el muy abundante pelambre de la cola, que presenta bandas plateadas y tonos castaños negros y grisáceos. Es fácilmente reconocible por su largo hocico cilíndrico y cola espesa, con cerdas largas y gruesas que mantiene erguidas. De ahí el nombre de oso bandera en Argentina y Brasil. Sus extremidades son fuertes, en las delanteras se apoya sobre los nudillos y terminan 5 dedos, de los cuales 4 son visibles, de los que solo 3 tienen garras características muy fuertes, especialmente la garra de su tercer dedo, que se encuentra curvado hacia atrás cuando el animal camina sobre sus muñecas. También presentan 5 dedos con uñas menores en las patas traseras, en las que apoya la planta entera. El macho es mucho mayor que la hembra. Se lo encuentra en gran variedad de hábitats, en sabanas, pastizales, áreas pantanosas, bosques húmedos, bosques secos, siendo más frecuentes en áreas abiertas con abundancia de hormigas y termes, que componen esencialmente su dieta. Parece ser diurno en áreas deshabitadas, en invierno y días lluviosos. En áreas densamente pobladas se torna nocturno,
Vive en solitario o por parejas, moviéndose continuamente y recorriendo grandes extensiones con el hocico dirigido hacia el suelo en busca de insectos. A veces galopa para encontrar alimento o huir de los depredadores a los que, si es el caso, se enfrenta con sus garras. Incluso, un jaguar evita luchar con un hormiguero gigante, que es un adversario temible. Como no tiene buena vista, se guía por su olfato, que es muy agudo, y con él localiza los hormigueros y termiteros, y luego los excava. Su territorio varía de 9 hasta 25 kilómetros cuadrados. Sus señales dejadas sobre los tacurúes por haber cavado en busca de hormigas o termes son muy particulares. Posee un método de ingesta muy particular, siendo buen ejemplo de cosecha racional. Es buen nadador, penetrando en el agua a menudo, e incluso es capaz de atravesar a nado ríos de notable anchura. Aunque está capacitado para excavar, no se construye madrigueras y prefiere refugiarse en un hoyo o cualquier cavidad donde se dispone para el reposo, arrollándose sobre sí mismo con el hocico entre las patas y la gran cola sobre el cuerpo. Son animales solitarios que dejan de ignorarse uno a otro en época de apareamiento. El periodo de gestación es de 190 días, tras los cuales nace una cría de aproximadamente 1,3 kilogramos. Es destetada a las 4 a 6 semanas y luego llevada sobre el lomo de la madre hasta alrededor del año, época en que está crecido casi completamente y en que llega un nuevo periodo de apareamiento. En Sudamérica, su refugio más extenso es el Chaco de Paraguay y Bolivia. Es inofensivo. Si es atacado, se defiende con mucha peligrosidad por sus potentes y puntiagudas garras. Actualmente compone la dieta de los campesinos e indígenas, no así en algunas etnias como las de los chamacocos en Alto Paraguay, por creencias religiosas. Sus huesos son utilizados para medicina alternativa, tratamiento de reuma. El humo de sus cerdas se utiliza en inhalaciones para curar bronquitis. Además, la ceniza del pelo de la cola se utiliza para heridas hemorrágicas y como anticonceptivo. Su sebo es utilizado como pomada para prevenir las estrías en el embarazo. Factores de riesgo: muerte o captura como mascota o trofeo, incendios, destrucción del hábitat. Es perseguido ya que se supone que puede matar a los perros de las estancias o de las comunidades rurales. Aunque su carne es muy dura, algunos pobladores nativos y campesinos la consumen. Por su extraño aspecto, es capturado como presa viva para colecciones y zoológicos privados. La destrucción de su hábitat, sin embargo, es el mayor problema que sufre. En Paraguay, se encuentra amenazado en la región oriental. Sus poblaciones están decreciendo en algunos departamentos donde se observan extinciones locales. En la región occidental, aún es común en las sabanas de palmeras y algunos viñales. Sus hábitos alimenticios ayudan al hombre a controlar poblaciones de hormigas y termites, que en ocasiones pueden convertirse en plagas para los cultivos y las construcciones de madera. El oso hormiguero
se encuentra amenazado por la destrucción de su hábitat y la cacería indiscriminada. Prosopis rucifolia, viñal, es una especie del género Prosopis, importantísimo árbol maleza, leguminosa con espinas. De regiones subtropicales del Gran Chaco en Bolivia, Chaco boreal paraguayo y centro norte de Argentina. Prospera en suelos arenosos y áridos y resiste sequía. Árbol mediano de 4 a 17 metros de alto, tronco de 60 a 90 centímetros de diámetro. Latifoliado, fuertemente espinoso, ramas arqueadas hacia abajo, flexuosas, corteza verde grisácea, espinas uninodales, solitarias, estrechas, fuertes, cilíndricas de hasta 20 centímetros de largo. Fruto legumbre, con mediana concentración de azúcar. Madera es castaña rosada, dura, densa y durable. Resistente, con un veteado interesante. Textura tosca, con el grano ondulado enclavado. La albura es de color amarillo encendido. El duramen va del castaño amarillo al castaño rojizo, con rayas oscuras, y se oscurece con la exposición al aire. Su nombre común es viñal, algarrobo blanco, ivope, monotí, pao de espino, quilín, yuncu marín, y la madera se utiliza para postes. Las flores son utilizadas por las abejas. Los frutos hervidos son comestibles. También sirven para la preparación de harina y panes y fermentados para chicha. Conocido el rápido crecimiento y la superficie cubierta, constituye una excelente alternativa para cubrir necesidades energéticas. La infusión de sus hojas se usa para curas oftálmicas. Es un árbol de rápido crecimiento, no es longevo y rebrota bien de la cepa de ser cortado y quemado. Es el árbol colonizador por excelencia de los ambientes inestables originados por la acción fluvial. Puede vivir en ambientes sometidos a inundaciones. Especie endémica de la región chaqueña. Ocupa bordes de pantanos y forma arbustales que rodean depresiones de suelos salinos y en suelos descabezados por erosión, en bosques incendiados o participando como integrante de bosques bajos. Su óptimo se encuentra entre los límites del pantano y el comienzo de la tierra firme no inundable. Es de formar matorrales, cuyos factores determinantes son los suelos formados por capas aportadas por derrames fluviales en manto y drenaje impedido, salinidad con bajo contenido de materia orgánica, textura limo-arcillosa, por lo menos en profundidad. No participa nunca del bosque normal alto. Tiene un papel de planta colonizadora en áreas extensas que incluye a los rozados y llanuras. Puede formar masas puras con densidades de más de 2.000 plantas por hectáreas. Es una especie sumamente agresiva y pionera y es reconocida como plaga nacional por la legislación argentina desde 1941. El ganado esparce las semillas a largas distancias. También se difunden las semillas por las inundaciones. Indicado en el reumatismo crónico, controla muy bien el colesterol y el azúcar en la sangre. Tonifica el estómago.
Es un buen antiinflamatorio. Es un excelente adelgazante. Una taza en ayunas después del almuerzo y también con el tereré. Se toma una tacita de té después de las comidas con azúcar o miel y antes de acostarse. Para el estanciero, el viñal con frecuencia es la maleza. Algunos estancieros han abandonado sus estancias porque no pudieron combatir el viñal. Para el carbón y raja tiene un buen potencial. La primera colonia menonita que se estableció en Paraguay es la colonia Meno. Las aldeas que formaban dicha colonia sirvieron de base a lo que hoy conocemos como la ciudad de Loma Plata. En la ciudad está el Museo de Loma Plata, que es el destino turístico de este programa. En las salas del Museo de Loma Plata podemos encontrar fotos y documentos que sirven de testimonio de toda la historia de la incursión menonita en el Chaco paraguayo. Los recuerdos se remontan a mayo de 1921, año en que un grupo de menonitas canadienses, guiados por el promotor de tierras Fred Engen, llegaron a tierra guaraní y decidieron que el suelo chaqueño sería el nuevo destino de una generación de hermanos menonitas que huían de la guerra y la persecución. Hoy, a más de 80 años de aquel caluroso 31 de diciembre de 1926, fecha en que la primera delegación de más de 1000 menonitas llegó a Puerto Casado, los frutos del trabajo y dedicación de este grupo de laboriosos pacifistas están a la vista. Empresas, hoteles, hospitales, colegios, ciudades enteras construidas a partir de pequeñas aldeas divididas por familias de menonitas que decidieron amar y trabajar la tierra que los recibió con todo tipo de penurias. Pestes, enfermedades, sequías y hasta una guerra marcaron la llegada de los menonitas al Chaco paraguayo, y cada etapa vivida por los colonos está perfectamente guardada en el Museo de Loma Plata. El museo está bajo la administración de la cooperativa y está abierta al público de lunes a viernes en horario de oficina. El Museo de Loma Plata recibe anualmente a 3.000 estudiantes provenientes de cualquier punto del país, así como personas interesadas en conocer la historia de los menonitas en nuestro país. En el museo, uno puede ser testigo de la evolución de las colonias Menó con el paso de los años y además puede informarse mejor sobre el estilo y sistema de vida de sus pobladores. Además, en la ciudad de Loma Plata podemos encontrar 5 hoteles para manejar opciones de alojamiento. Para recreación turística, la ciudad posee un parque acuático. Saliendo un poco de la ciudad podemos hacer turismo ecológico visitando la reserva natural de 20 hectáreas que pertenece a la cooperativa. Además existe la posibilidad de conocer Campo María, un precioso ecosistema de laguna salada donde es posible observar aves de todo tipo, y en especial a los flamencos migradores en ciertas épocas del año. Asimismo, se puede visitar la ex villa militar de Isla Poí, lugar estratégico utilizado por las Fuerzas Armadas en la Guerra del Chaco.
Plata hoy está conectada vía asfáltica. Asimismo, sus principales avenidas están asfaltadas. En armonía conviven menonitas, paraguayos y diferentes etnias indígenas. En el museo, con un recorrido histórico de más de 8 décadas, uno saldrá con una tremenda impresión de los sacrificios y penurias que se pasaron para llegar al progreso que los caracteriza hoy en día. Hoy les invitamos a que conozcan Loma Plata, capital de Meno, la primera colonia menonita de América del Sur, una experiencia marcada de historia y de naturaleza. Teléfono Museo Loma Plata 04 9252 301 al 401. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.